Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael. Le saluda Suak, el Morea Villahu Ben Yisrael. En estos tiempos que estamos ya muy próximos para celebrar la Moed de Pesach. Es una de las Moed principales, muy relevante. Yo puedo asegurar que sea la principal para todo el Am Yisrael. Sobre todo porque habla de nuestra redención, que es lo más importante, que todo ser humano quiera salir de el hoyo de la muerte donde nos encontrábamos. Toda Rabá Yahuwah que ha enviado a su hijo Yahushua HaMashiach para redimir todas estas vidas que han reconocido a Yahuwah como su Eloah, como su único creador. Toda Rabá Yahuwah por la vida de Yahushua HaMashiach, quien ocupó mi lugar en el cual yo merecía estar ahí en ese madero. Sin embargo, por la condición que ningún hombre puede redimir a otro hombre, sino solamente poderlo hacer a través de la misma mano, de la misma voluntad, de la misma obra, a través del mismo Ahabá de Yahuwah, todo ese amor tan grande que ha derramado Yahuwah para con los hombres, solamente a través de la persona de Yahushua HaMashiach. En esta etapa próxima ya para la celebración, estamos a un día de celebrar el último Yom Shabbat de este mes número 12 y concluimos el año. Este año 5996 corresponde a 12 meses en el cual tiene 30 días. Este mes, el mes número 12, tiene 30 días, por lo que a partir del Shabbat de miércoles para jueves, como corresponde el día 30 de marzo, a la caída del sol, nosotros estaremos celebrando el último Yom Shabbat número 29 de este Jodesh número 12. Como este mes tiene 30 días, estaremos guardando el primero de abril, del mes de abril, calendario romano, y entraríamos al Rosh Hodesh el viernes 1 de abril en la noche para sábado. Nos estaríamos alineando completamente con el calendario romano, haciendo la celebración de Pesach el mismo 15 de abril, viernes 15 de abril, 16, 17. Nosotros estaríamos muy a la par del calendario romano, también celebrando junto con los Yahudí las fiestas del primer Jodesh, del primer mes de Aviv. Toda Rabá Yahuwah, porque esto evidentemente es una señal en donde todos los calendarios empatan completamente para que comencemos un nuevo conteo, un conteo que va a determinar la venida de Yahushua HaMashiach por segunda vez. Bueno, he preparado algunas enseñanzas anteriores a previos a esta enseñanza. Toda Rabá Yahuwah que ha abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender sus propósitos. La revelación que nosotros, la más grande revelación que nosotros podamos tener, es comprender el propósito del por qué Yahushua HaMashiach murió y padeció en un madero. Vamos a enfocarnos en esta enseñanza que he titulado Arei Hamiklat, que en español quiere decir ciudades de refugio. Aunque ya lo he hablado anteriormente de una forma superficial, cuando Yahuwah comienza a hacer el llamado al Am Yisrael y ellos comienzan a formarse alrededor del Mishkan, de la tienda de reunión en el desierto, ellos comienzan a formar el nombre de Yahuwah con los campamentos según las tribus, con la distribución. Ellos forman exactamente el Shem Kadosh de Yahuwah. Cuando el profeta Bilam, aquel mercenario que subió a la montaña en 3 ocasiones por órdenes de Balac, este rey de Moab, y dijo: maldíceme a la tierra, al pueblo de Israel.
Él vio desde arriba, desde aquella montaña, vio así a la distancia la formación del Am Yisrael, y a lo lejos ellos formaban el nombre de Yahuwah. Es impactante. Yo recomiendo que usted vea esa enseñanza, porque todo esto está perfectamente relacionado. Estas enseñanzas están relacionadas con Yahushua HaMashiach. No hay nada que tenga que ver con nosotros. Nosotros estamos involucrados de alguna manera por causa de Yahushua, que viene a redimir nuestras vidas. Esta enseñanza que vamos a hablar, bueno, más bien vamos a leer, a escudriñar de una manera superficial, porque la siguiente enseñanza de la cual vamos a hablar se llama Goel, el redentor o el vengador. Esta palabra Goel, que nosotros la hemos escuchado muchas veces acerca de redentor, Yahushua HaMashiach es nuestro redentor, pero nos vamos a dar cuenta en esta enseñanza, a partir de esta enseñanza, que este vengador tiene dos propósitos. Yahushua HaMashiach no solamente es el redentor, sino que también se convierte en la víctima en el cual toma nuestro lugar, en el lugar mío, el lugar de usted, para que Hasatán no nos mate o no venga a robar, matar y destruir, sino que también Yahushua HaMashiach toma el poder de vengador, de Goel, de redentor, de poder matar a quien mató primero nuestra Rúa en el huerto del Edén con Adán y Hawa. Pero eso lo vamos a ver muy detalladamente. Yo quiero pedirle a usted que abra su corazón, le pida a la Ruach HaKodesh abrir su entendimiento, abrir su mente, despejar más allá de sus dudas, despejar la incógnita que por muchos años nos había sido de alguna manera escondido, porque la religión no es capaz de revelar completamente el propósito y el plan que Abba Yahuwah tiene para nosotros. Esto a pesar que lo hemos estudiado, lo hemos aprendido de diferentes maneras. Decimos que Yahushua vino, murió por mí, resucitó para llevarnos a una vida perpetua, pero todo eso tiene una explicación profunda en el Torá, en los 5 primeros libros de la Escritura, que nos revela verdaderamente el propósito de nuestra salvación, el propósito de nuestra redención, el propósito de nuestra propia cobertura y poder ser transformados en unas criaturas nuevas, en unos nuevos seres, del cual Yahushua HaMashiach nos ha dado una vida nueva, una vida renovada. Pero nosotros como aquella novia que se viste de blanco y que cuida muchísimo su vestidura, su tocado, su peinado, su atuendo, todo lo que tiene para que no se maltrate, para que el día que se presente delante del novio, se presente bella, preciosa la mujer. Así el Am Yisrael tiene que prepararse, tiene que cuidar su vestidura, porque no podemos sentarnos a la mesa o presentarnos delante de Yahushua HaMashiach con un vestido todo manchado, dañado, con el cabello desalineado, con el tocado que toda mujer que se casa aquí en su cabeza pone una especie de diadema para detener el cabello y que se vea preciosa, y toda su vestimenta de alguna manera que se vea pulcra, blanca, resplandeciente. Eso es lo que nosotros como Am Yisrael debemos cuidar. No permitir que anden personas a nuestro alrededor que vengan a contaminar, a ensuciar, con sus manos sucias, con cualquier cosa, objeto que tenga en las manos, pero que quiera embarrarse sus manos sucias en nuestra ropa blanca, es decir, en nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. ¿Con quién estamos juntándonos? ¿A quién estamos oyendo?
¿A quién estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque ciertamente esas personas tienen toda la intención de manchar nuestra vestidura. Debemos evitar muchísimas cosas. Aquellas personas que somos capaces de entender este concepto de tener que alejar aquello que nos está impidiendo ser puros delante de Yahuwah, entonces nosotros debemos de guardarnos, de cuidarnos para ser Kadosh Kadoshim, puros, apartados delante de Yahuwah. La novia se va a presentar un día se va a presentar delante del novio, pero su vestimenta tiene que estar limpia, resplandeciente, para recibir al Rey de Reyes, Yahushua HaMashiach. Así es que vamos a dar inicio, vamos a leer mucho en el Sefer de Josué, Joshua, capítulo 20 y 21, vamos a leer muchísimo, y vamos a hablar, porque esta prácticamente va a ser la introducción, esto va a dar mucha revelación, el concepto, para entender el concepto de Goel, de Redentor. Y más allá de entender este concepto del Redentor o el vengador de la sangre, vamos a poder entender qué fue lo que dice la Escritura, como nos habla el libro de Colosenses, que ahorita les voy a dar esa escritura, para que usted se vaya preparando. ¿Qué fue lo que Yahushua HaMashiach clavó en el madero? Eso es impactante. Desde ahorita les voy a dar este verso para que usted se haga la pregunta y haga su investigación. Y vamos a ver si en verdad eso es lo mismo que Yahushua HaMashiach ha preparado para nuestras vidas. La cita es Colosenses 2:14. Dice, habiendo borrado el documento escrito a mano de los decretos, esto es, del edicto, de la ley, de la ordenanza, ese escrito que fue habiendo borrado, que estaba escrito en nuestra contra. Y Yahushua, habiéndola alzado, quitándola de en medio, publicándola y clavándola en el madero. Voy a leerlo en la Reina Valera, cómo es que nos dice. Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos. Dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero de ejecución. Por supuesto, ahí dice otra palabra que no la voy a mencionar, pero clavándola en el madero. Vuelvo a repetir, anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra. ¿Cuál es esa acta que había en nuestra contra? Ahora, vamos a seguir leyendo lo que nos dice esta traducción, que yo hice esta corrección. Dice, habiendo borrado, esto es muy diferente, borrar a anular. Anular quiere decir que ya no es válido, pero borrar es otra cosa. Es algo muy diferente, lo vamos a estudiar en la enseñanza en la tercera enseñanza que vamos a tener, que se llama tiene como título la tercera enseñanza, el misterio de Israel, la esposa adúltera. Así se llama la enseñanza. El misterio de Israel, la esposa adúltera. Esa va a ser la tercera enseñanza. La segunda va a ser Goel, redención o el vengador. Y yo quiero que usted vaya recordando este pasaje. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es ese documento que había en nuestra contra? Yo quiero que usted, antes de que lleguemos a esa enseñanza, usted escriba este verso en una libreta, en una hoja, y ponga usted una respuesta. Lo que usted sabe, lo que hasta este momento usted debería de tener ya una respuesta. ¿Cuál es ese documento que dice que Yahushua clavó en el madero, en la estaca de ejecución,
y que había en nuestra contra, en mi contra. ¿Qué documento había en mi contra? ¿Qué documento había en su contra? ¿Cuál es ese documento? ¿Qué fue lo que clavó Yahushua HaMashiach en el madero? Así es que para llegar a esa respuesta, yo tengo que hablar sobre estos dos temas previos para esa enseñanza, que se llama las ciudades de refugio, y la siguiente que va a ser la enseñanza de Goel, el redentor o el vengador. Tenemos que escudriñar qué es lo que Abba Yahuwah nos va a mostrar rumbo a la celebración de Pesach. Toda Abba Yahuwah por su disposición y porque usted está aprendiendo, igual que yo, estamos aprendiendo a caminar en los halajot de Yahuwah. Así es que vamos a comenzar con esta enseñanza, ciudades de refugio. Arei Hamiklat es la palabra en hebreo. Y vamos a abrir nuestro Torah, nuestra escritura, en el Sefer de Yahshua, libro de Josué, capítulo 20, a partir del verso 1. Vamos a leer muchísimo y ustedes me van a seguir con la lectura. Dice, habló Yahuwah a Yahshua diciendo. Yo antes de continuar, hace tiempo hice una enseñanza donde expliqué acerca del nombre de Yahshua, donde el tema es Yahshua, Josué, no es Yahushua. Quiere decir, como lo han mal traducido, Josué no es Jesús, o literalmente porque la palabra Yahshua en hebreo también se escribe Yahoshua, como Yahushua HaMashiach. Muy parecido. La diferencia es una sola letra. La última letra en el nombre de Yahoshua, que es Josué o Yahshua, tiene una letra Ain. Pero en el nombre de Yahushua HaMashiach, tiene una letra Hei. ¿Se acuerdan de esta enseñanza? La letra Hei en la creación. ¿Por qué razón Yahushua HaMashiach tiene dos letras Hei? Yahushua como Yahuwah, que tiene dos letras Hei, pero aquí Josué, Yahshua o Yahoshua solamente tiene una letra Hei, escrito en el original hebreo. Y tiene dos formas de escribir, una forma alargada que es Yahoshua y otra forma corta que es Yahshua. El Torah lo escribe de estas dos maneras. La escritura está en estas dos versiones. Sin embargo, para Josué le falta una letra Hei, que es la última. Esta es la diferencia. Cuando nosotros escribimos Yahoshua, o algunas versiones de algunos fraternos en otros lugares escriben Yeshua o Yehoshua, pero se están refiriendo a Josué, escrituralmente hablando. Cuando nosotros conocemos esta verdad acerca de Yahushua HaMashiach, el hijo de Yahuwah, que tiene dos letras Hei, nos estamos refiriendo exactamente a Yahushua, no a Josué. Entonces continuamos. Dice, para no confundir el nombre de Yahshua con Yahushua, vamos a utilizar la forma corta de nombrar a Josué como Yahshua. Cada vez que usted escuche Yahshua, me estoy refiriendo a Josué, al que usted conoce como Josué. Cuando yo diga Yahushua, me estoy refiriendo a Yahushua HaMashiach. Verso 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, nombra para ustedes Arei Hamiklat, ciudades de refugio, de las cuales hablé a través de Moshe. Y vamos directamente al Strong H4733, la palabra Miklat, que aquí aparece en nuestra escritura. Arei Hamiklat, ciudades de refugio. Este Miklat tiene viene del Strong 7038, que ahorita lo vemos. Quiere decir en sentido de recibir asilo o hacer entrar, recibir. Cuando tú recibes a una persona en tu casa, tú lo estás recibiendo para que more ahí. Es Miklat. El Strong H7038, que esta es la palabra raíz, la palabra Kalat,
significa mutilar, de menos en sus partes. La palabra arei es el artículo definido que nos detalla el refugio o el asilo donde alguien puede entrar. La ley para las ciudades de refugio, según lo que nos dice Números capítulo 35 y Deuteronomio capítulo 19, es poner fin a la vida de un ser humano. Es algo muy serio, en consecuencia en que el hombre fue creado conforme a la semejanza de Yahuwah, partiendo desde este principio. Si Yahuwah es un Eloa de vivos y nosotros matamos, destruimos, nos convertimos en esos perseguidores de la vida, como Hasatán, que tuvo toda la intención con Jawá de matar su rúa, de que no estuvieran en el huerto del Edén, sino de separarlos de la voluntad de Yahuwah. Nuevamente se vuelve a repetir esta misma historia con la vida de Caín y de Jabel. Caín, que es hijo de Hasatán, que trae toda la intención de asesinar a Jabel, él se convierte en el primer asesino. Todo esto lo aprendió de su padre Hasatán. Si Yahuwah es un Eloa de vivos y él, por consiguiente, él es el creador de la vida, si nosotros violamos este principio, nosotros nos convertimos en unos transgresores. Es por esta razón que si alguien por accidente, por equivocación, por descuido, por sin querer o tener toda la intención de matar a una persona, por alguna casualidad mata a una persona, esta persona puede ir a estas ciudades de refugio. De esto es nuestro tema. Pero si tiene toda la intención de matar, de asesinar, de destruir, no va a poder ingresar a estas ciudades de refugio. Oiga lo que estamos hablando, porque esto es muy importante. Nosotros podemos convertirnos en aquellas personas que matamos por descuido, por error, por equivocación, por cualquier circunstancia. Nosotros podemos convertirnos en esas personas que matamos a alguien. Puede ser también con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros actos, que no nos damos cuenta, pero también puede ser cuando nosotros tenemos toda la intención de herir, de lastimar, de perjudicar a un fraterno, a un prójimo, a una persona, y no precisamente tiene que ser matarlo con una herramienta o con algo para quitarle la vida. Muchas veces nuestras palabras hieren tan profundamente que se quedan marcadas esas palabras, como puede ser con nuestros propios hijos, como puede ser con nuestros propios padres, o nuestros padres como con sus propios hijos, o con nuestro prójimo, con cualquier persona. Así es que estas ciudades de refugio tiene como propósito recibir a esta persona que es perseguida por el vengador. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos convertimos en ese vengador, en ese Goel? Vamos a ponerlo ahora del otro lado. ¿Qué pasa si alguien mata, hiere de muerte a una de nuestras personas cercanas? Un hijo, un padre, un hermano, un fraterno. Y nosotros tenemos que vengar la muerte de nuestro fraterno o de nuestro hijo. Nosotros tenemos que ir y perseguir a esa persona. Eso es lo que dice el Torá y lo que dice la Escritura. En esto es yo necesito que usted preste mucha atención, porque tenemos que diferenciar. No solamente somos nosotros los perseguidos, sino que nosotros también podemos perseguir a quienes han matado a un ser cercano a nosotros, cuando nosotros nos convertimos en el Goel, en el Redentor de nuestro familiar. Esto es muy importante. Cualquiera que derrame la sangre del hombre debería también ser derramada, porque nosotros fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de Yahuwah. En la mente hebrea, el pariente más cercano se convierte en un guardián.
en un guardián de la vida de su propio fraterno. Por ejemplo, nosotros nos convertimos, Yahushua HaMashiach se le llamaba nazareno, de Nosri, que quiere decir vigilante. Así es que nosotros nos convertimos en Nosri, vigilantes del Torah de Yahuwah, vigilantes de nuestro fraterno, pero no para estarlo molestando, sino para cuidar su vida, que no se vaya, que no caiga en las redes del enemigo, en la mentira. Si esta persona por voluntad propia decide caminar en lo que no son los caminos de Yahuwah, bueno, ya esta persona decidió su propio caminar. Para eso se le exhorta, para eso se le hace la invitación, para eso se habla con esa persona, como también lo han hecho conmigo. Mi rabino ha hablado constantemente conmigo sobre algunas cosas que suceden en mi vida. Es necesario que nosotros tengamos un consejero, un ayudador, alguien que nos rescate en caso de que tengamos alguna complicación en nuestra vida. Es muy necesario. Es muy importante que nosotros nos convirtamos en Nosri, pero en Nosri del Torah de Yahuwah, vigilantes del Torah, para que nosotros estemos pendientes de lo que Abba Yahuwah está hablando a nuestras vidas. En la mente hebrea, el pariente más cercano se convierte en un Nosri, en un guardián de la vida, de su propio fraterno y de su propia vida. Por esta razón debía vengar su muerte o la muerte de aquel fraterno para evitar una injusticia. Cuando alguien había privado de la vida a alguien por accidente, por descuido, sin intención, de lo cual Yahuwah nos advierte, dice aquí, de los cuales yo les hablé. ¿Quién nos habló? Yahuwah. Es decir, que ya tenemos nosotros conocimiento. Y esto lo encontramos en estos sefer, para que usted lo vaya apuntando y lo vaya viendo de lo que estamos hablando. Vamos a ver el verso 3. Para que pueda huir el homicida, es decir, aquel que mató, para esto son estas ciudades. Quien mató a una persona accidentalmente o involuntariamente, y ellos puedan escapar allí, servirán como refugio del vengador de la sangre. Migoel Hadam, esta es la palabra en hebreo, que quiere decir el vengador o el redentor. Este es el tema de nuestra siguiente enseñanza. El vengador o el redentor tiene dos propósitos. Actuar como pariente de la sangre. Bishgaga bibli dad. Por error, al no saber, por inadvertencia, sin querer. Aquí encontramos ejemplos de este tipo de accidentes. Usted los puede leer si tiene el tiempo, si tiene el deseo de aprender. Aquí encontramos estas referencias. Encontramos actos no premeditados que acarreaban la muerte por accidente. En Shemot 21:14, Éxodo 21:14, nos habla de cuando sí hay una intención y aún de mi misbea, como dice la Escritura, será quitado. Tiene que morir. Aquella persona que mató con toda la intención, tiene que morir. Esta palabra Goel viene del participio Gaal, que significa redimir o liberar a alguien. Esta misma palabra la podemos encontrar en estas citas para que usted las busque. Esta palabra está relacionada con Yahushua HaMashiach, de acuerdo a su derecho de redención. Verso 4. Dice, y huirá a una de las ciudades y se preparará a la entrada de la puerta de la ciudad y hablará. Es decir, esta persona que mató a alguien por accidente tiene que ir a buscar una de estas ciudades y tiene que hablar a oídos de los ancianos de la ciudad. Ellos hablarán y lo traerán dentro de la ciudad y le darán un lugar para que pueda habitar entre ellos o con ellos. La palabra imam, entre ellos, muy parecido a la palabra ima, de madre. Por eso una madre
que abraza, que apapacha, cuando nos dice que nacería un Redentor entre nosotros y llamaríamos su nombre Immanuel. La mamá es Yahuwah, porque nos iba a tener como mamá, albergar entre nosotros. Eso quiere decir imam, entre ellos. Estos lugares o estas ciudades no eran lugares desiertos, ni lugares deshabitados. La persona que había matado tenía que huir inmediatamente, sin demorar, porque podía ser alcanzado por el vengador, y este tenía todo el derecho legal, jurídico, dentro del Torah de Yahuwah, de matar a esta persona. Esta persona no puede matar a alguien él sin comprobarlo. Es decir, si alguien mató a alguien de mis fraternos sin intención, yo como vengador voy a ir a buscar a esa persona y si lo encuentro lo voy a matar antes de investigar. Esa es la ley, así es como aplicaba. Por esa razón, esta persona tenía que huir a la ciudad de refugio porque no tuvo intención y esa era una manera de salvación para él, de ser salvado de que el vengador lo matara. ¿Cuándo tenía que pasar el tiempo? Hasta que el Cohen Hakadol, que estaba en ese lugar, tenía que morir. Una vez muerto el Cohen Hakadol, la persona que había asesinado o matado a alguien sin intención, entonces puede regresar. Pero ¿qué pasa si él sale de la ciudad, ya murió el Cohen Hakadol, y el vengador con odio, con venganza, dice, ahora me voy a vengar por las malas? Esta persona se convierte en asesino. Si mata a esta persona después de haber muerto el Cohen Hakadol, entonces el vengador de esta persona tiene todo el derecho de matarlo. Además, como fue con toda la intención, él va a ejercer un juicio. Y el juicio lo ejercen los ancianos, los sejanim, junto con los kohanim, los levitas, y toda la corte, que el Senedrín, o los ancianos que pueden ejercer este derecho de hacer justicia a los israelitas. Esta era una costumbre que los ancianos se tenían que sentar en la entrada de las puertas de la ciudad para llevar a cabo estas transacciones legales. Lo vemos con la vida de Absalón, el hijo del rey David, segunda de Samuel 15:2, que él se sentaba en la entrada. ¿Se acuerdan este pasaje de este varón? Que él pudo haber sido el próximo rey de Israel, pero no alcanzó, llamándose Absalón, padre de Shalom, como Salomón, porque Yahuwah le había dado una promesa que su hijo era el que iba a traer Shalom a Israel. Entonces este varón también era un prospecto, era un modelo, un tipo de Yahushua HaMashiach. Simplemente no alcanzó a cubrir todos los requisitos, los lineamientos que tenía para que este varón se convirtiera en rey, en el tercer rey de Israel. Pero este varón se ponía a la puerta y le decían, vengan, yo les doy consejo, yo les ayudo a resolver su problema. No vayan con el rey porque él no tiene tiempo para ustedes, pero yo sí tengo. Él se quería proclamar rey. En el libro de Ruth también lo vemos, en el Sefer de Ruth 4 del 1 al 2, cuando Boaz va a hablar con los ancianos, estos 10 ancianos, y con el fulano, para que ellos puedan hacer redención a Ruth, la moabita, junto con Noemí, su suegra, y las tierras de Elimelech. Los ancianos tenían que escuchar su explicación. Si era convincente o ellos podían de alguna manera estar convencidos que era inocente, lo hacían pasar y de esa manera estaba protegido. No podía entrar, estas no eran ciudades cerradas, pero simplemente el vengador no podía meterse y matar, porque si lo hacía dentro de estas ciudades de refugio, esta persona tenía que tener un juicio, y un juicio de muerte.
Así es que estas ciudades de refugio se convertían en una fortaleza, lejos de tener murallas, se convertía en un lugar de protección. No podía hacerle daño el vengador. Y esto tenía un tiempo en lo que se hacía un juicio, tenía que llevarse a cabo un juicio, y entonces ellos podían determinar si era inocente, si verdaderamente mató a alguien sin intención, entonces lo declaraban inocente, se quedaba a vivir en la ciudad hasta la muerte del Cohen Hakadol. Si se comprobaba que este varón tenía o tuvo toda la intención de matar, de asesinar a su fraterno, entonces los mismos ancianos, los mismos levitas, llevaban delante de la presencia de este vengador para que le diera muerte, por mentiroso y por asesino. Verso 5. Y si el pariente vengador de la sangre próximo en la línea lo persigue, ellos no entregarán al homicida a él, porque sin intención él hirió o él golpeó a su compañero por accidente y no lo había odiado previamente. 6. Y habitará en esta ciudad hasta que se ponga de pie o hasta que éste compadezca delante de la congregación para juicio, hasta la muerte del Cohen Hakadol que esté en esos días. Cuando ese tiempo llegue, el homicida puede regresar a su propia ciudad y a su propia casa, a la ciudad de la cual huyó. Aquí está lo que acabamos de hablar. Después del juicio, si se determinaba su culpabilidad, el homicida era entregado al vengador de la sangre y éste podía matarlo, pero si no, tenía que permanecer hasta que muriera el Cohen Hakadol, y esto no había límite de tiempo. De esta manera el vengador conocía hasta cuándo podía ejercer juicio como vengador. Si por alguna razón esta persona salía de esa ciudad de refugio, que quiso ir a visitar a alguien o que algo, pero salió de esa cobertura, de esa protección, y el vengador se da cuenta, lo puede matar. Tiene todo el derecho. El único requisito es que esta persona permanezca dentro de esa burbuja, de esa protección, de esa ciudad. Si esta persona ponía un pie fuera de la protección, de la cobertura de esa ciudad, nadie podía hacer nada por él, porque el vengador tenía todo el derecho de ejercer esa autoridad que tenía como vengador. Por esa razón nosotros, el Am Yisrael, cuando venimos delante de Yahuwah, que hicimos algo sin error, sin intención, con error, pero sin intención, venimos delante de Yahuwah, perdóname, Abba Yahuwah, porque no es. Nosotros tenemos que permanecer aferrados, amarrados a Yahuwah, porque si nosotros nos salimos por cualquier razón, el enemigo va a venir y va a destrozar nuestras vidas. Si no es contra nosotros, va a ser con alguno de nuestros hijos, con alguien, algún pariente, o algo nos va a suceder. Así nosotros conozcamos a Yahuwah, así nosotros tengamos mucha emuná, así nosotros hagamos mucha sedaká, pero si nosotros nos apartamos, por esa razón como comencé esta enseñanza diciéndoles que nosotros somos los responsables de cuidar nuestra vestimenta, nuestra vida, lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, en dónde estamos participando de las cosas de Hasatán. El enemigo tiene autoridad para venir y matar tu propia vida, deshacer todo lo que tú has hecho en tu vida. ¿Te has preguntado por qué razón no son contestadas tus peticiones? ¿Te has preguntado por qué razón, si Yahuwah ya te bendijo, si Yahuwah ya te perdonó, por qué no puedes salir adelante? ¿Por qué no puede ser restaurada tu vida? Porque no estás dentro de la ciudad de refugio, que es Yahushua HaMashiach. Estás saliendo, entrando y saliendo, estando en un lugar, estando en otro lugar. ¿Te has preguntado si la persona que tú estás siguiendo como tu instructor, como tu maestro, como tu rabino, como tu moré, está sujeto a la voluntad de Yahuwah,
o también es un rebelde que se salió del lugar porque ahí no enseñan, ahí no aprendo, se enojaron porque los regañaron, se enojaron porque les llamaron la atención, porque estaban violando el Torah. ¿Te has preguntado si esa persona con el cual tú estás siguiendo o estás participando está sujeto a Yahuwah? ¿Tiene un rabino? ¿Tiene un maestro? ¿Está sujeto a la voluntad de Yahuwah? ¿O también está entrando y saliendo como esta persona que nos han entregado? Verso 7, y aquí vamos a ver esas ciudades, cómo se llaman y el significado. Así que ellos apartaron a Kedesh, así se llama, lugar apartado, quiere decir Kedesh, lugar apartado, que también quiere decir Kadosh, que ahorita lo vamos a ver. Bagalí, que quiere decir en Galilea, Galilea quiere decir circuito, o traduce circuito, un circuito, las cosas de Yahuwah son circulares en las montañas de Naftalí. Naftalí quiere decir mi lucha. Si usted se dio cuenta de este juego de palabras, ponga atención, lo voy a repetir. Ellos apartaron Kedesh o Kadesh o Kadosh, que significa lugar apartado, de Galil, es decir, en Galilea. Galilea quiere decir circuito, en las montañas de Naftalí, mi lucha. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver en la palabra corona o cuerno, que es una montaña y representa poder y autoridad? Dice, en las montañas de Naftalí, en la autoridad. ¿Qué quiere decir Naftalí? Mi lucha. En mi propia lucha, porque mi lucha, como dice la Escritura, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Yo, como vivo en este cuerpo, yo no puedo tener una guerra contra el enemigo, cuerpo a cuerpo, porque mi cuerpo está en una dimensión, en la carne, y el enemigo está en otra dimensión, en Rúa. Así es que es difícil tener un encuentro, una guerra. Para eso Yahuwah creó a sus querubín, a sus enviados, para que ellos peleen por nosotros. Mi guerra, dice la Escritura, mi lucha o mi guerra no es mía, sino es de Yahuwah. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es aferrarnos al Torah de Yahuwah y no soltarnos, estar refugiados en la presencia de Yahuwah, no soltarnos, no me voy a despegar de aquí, no me voy a soltar, no me voy a separar de ti, porque si nosotros nos salimos de ese refugio, el enemigo puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. La siguiente ciudad se llama Shekem. Shekem quiere decir espalda u hombro. En los montes de Efraín. Efraín quiere decir fructífero. ¿Ya lo vieron? Hombro, hombro a hombro. ¿Se acuerdan de la enseñanza Shimón de Sirene? Que él llevó sobre su hombro el madero de ejecución de Yahushua HaMashiach. Y ahí en la imagen principal puse un yugo. El yugo que es puesto sobre los hombros o sobre la cabeza de los bueyes o de los toros, que son para llevar la yunta o el arado. Entonces, Shekem, que significa espalda u hombro, nosotros, como dice la Escritura, tenemos que ir, si queremos seguir a Yahushua, tenemos que cargar el yugo de Yahushua para ir con él, como Shimón de Sirene. ¿Se da cuenta de la impactante que son toda esta relación de estas enseñanzas, cómo está perfectamente entrelazado o está perfectamente decodificado para que nosotros podamos ir descubriendo todo, como una madeja de hilo, descubriendo, o como una cebolla, quitando capita por capita, nos vamos dando cuenta de qué grande es Yahuwah, que nos ha decodificado su Torah. Y dice que era fructífero, multitud. La tercera ciudad, que es Kiryat Arba,
Esto significa o traduce ciudad de los 4 gigantes. Esto es en Hebrón, en las montañas de Yahudá. ¿Quién vivía en Hebrón? ¿Quién escogió esa ciudad de Hebrón? Caleb. Aquel que entró junto con Joshua, Caleb escogió esa ciudad de Hebrón para vivir ahí. Y corresponde, por supuesto, a las ciudades de Yahudá o a la tierra de Yahudá. Por lo tanto, Kadosh, que significa apartado, Shekem, hombro, y Hebrón, que significa unirse o alianza. Qué impactante lo que nos quiere decir. Nosotros tenemos que unirnos, primeramente apartados para Yahuwah, caminar hombro a hombro con Yahushua para tener una alianza, un pacto. Este juego de palabras que a simple vista no se alcanza a ver, porque leemos corridito y no le entendemos. Pero aquí está la decodificación del significado de estas palabras y qué es lo que traduce. Vayadishu dice, y apartaron de Kadash o Kadosh, ser apartado o dedicado, ciudades de los levitas. Esto tenía la oportunidad, o nos da la oportunidad cuando estamos en estas ciudades, entre los levitas, de poder estudiar el Torah de Yahuwah. Los levitas, ellos eran los que estaban preparados, tenían el conocimiento y además habían sido escogidos por Yahuwah para esta abodá, para este servicio. Ningún otro podía hacer o ministrar en la presencia de Yahuwah si no pertenecía a la tribu de Leví, convirtiéndose esto en una fuente de bendición para que aquel que habitara entre los levitas. Hubo muchas ciudades de los levitas. Vamos a ver ahorita cuántas ciudades fueron asignadas para los levitas, y entre esas ciudades se encontraban 6 ciudades de refugio. 6 nos habla de 6,000 años. 6 nos habla del hombre, la vida del hombre que va a estar aquí en la tierra 6,000 años, y 6 ciudades de refugio. Quiere decir que en cada milenio ha habido un refugio, y Yahuwah no nos ha dejado solos, sino que estamos en la última parada del tren, porque ya viene Yahushua HaMashiach. Vean esta figura de las 6 ciudades de refugio. Las ciudades de refugio estaban ubicadas en valles, en zonas planas, zonas conocidas, de fácil acceso. Esto beneficiaba a todas las tribus que estaban ubicadas en distancias convenientes entre sí. Había 3 del lado pegado al mar Mediterráneo, y había 3 después del río Jordán. ¿Se acuerdan que hubo 3 tribus que se quedaron antes de entrar a cruzar el río Jordán? Bueno, este era Reubén, Gad y media tribu de Manashe. Del otro lado, pasando el río Jordán, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, se encontraban el resto de las tribus. Y estas ciudades de refugio estaban ubicadas perfectamente en lugares estratégicos para que ellos pudieran llegar y no pudieran tener ningún contratiempo. No eran en montañas para que subiendo la montaña ellos se cansaran y el vengador pudiera venir y matarlos. El que huía se le tenía que dar todas las ventajas para no tener que subir una montaña o correr algún riesgo en un lugar peligroso. Por esta razón los caminos eran muy bien conocidos. Verso 8. Y del otro lado del Yarden, que significa descender, Yarden, descender o bajar, por Jericó, quiere decir su mes hacia el este. Jericó, su mes hacia el este. Eso traduce. Ellos asignaron a Beser. Beser significa mineral de oro
o fortaleza remota, en el Midbar, en el desierto, en la llanura de la tribu de Reubén, amigo del Hijo. Oiga lo que dice, mineral del oro, en el desierto, con el amigo del Hijo. Vaya usted armando este juego de palabras. Ramot, la quinta ciudad, significa alturas, y esta estaba ubicado en Gilad, en una región rocosa de la tribu de Gad, que significa fortuna. En las alturas, en la región rocosa, encontramos la fortuna. El mineral de oro del desierto, el amigo del Hijo, que lo encontramos en las alturas, en la región rocosa, está la fortuna. ¿De quién se está refiriendo? El amigo del Hijo, de Yahushua HaMashiach, exactamente. Y la sexta ciudad, Golam, significa exiliados o cautiverios. Esto es en Basán. Significa fructífero de la tribu de Manashe. Manashe quiere decir hacer olvidar. Armamos nuevamente nuestras palabras. La fortaleza, que es Beser, que encontramos en el desierto al amigo del Hijo, que es Yahushua, en las alturas rocosas. ¿Se acuerdan del pico de la montaña del cuerno, que es Yahushua? Encontramos la fortuna para ser fructíferos y olvidar. Olvidar el cautiverio. Eso quiere decir Golán, cautiverio. Olvidar el cautiverio, el exilio. Nosotros, el Am Yisrael, nos encontramos en el exilio, pero una vez que nosotros hayamos encontrado a Yahushua HaMashiach y Él regrese por segunda vez y haya reunido a las 12 tribus de Israel, todos en su mano, entonces nosotros se nos va a olvidar el tiempo que permanecimos en el exilio, porque ahora vamos a estar con Yahushua HaMashiach. Toda Rabá Yahuwah, que ese día va a ser impactante para todos nosotros, que hemos estado guardándonos y que estamos esperando esta próxima venida de Yahushua HaMashiach. Si nos toca a nosotros poderlo ver en vida, toda Rabá Yahuwah. Si no, toda Rabá Yahuwah, porque vamos a estar un día delante de su presencia. Esto es algo impresionante que va a ser para cada uno de nosotros. Así es que las madres de Israel, las mamás, los padres, tenían que enseñar estas ciudades de refugio a todos sus hijos. Ellos se tenían que aprender de memoria, porque cabía la posibilidad de que alguien que no tenía la intención de matar a alguien pudiera un día estar en ese lugar. Y podían visitarlo en estas ciudades de refugio, que no eran una cárcel, no estaban cerradas, estaban sujetos a voluntad de la persona que estaba refugiándose en esa ciudad. Estas ciudades vivían muchas personas, podían habitar, los Kohanim podían rentar sus casas y vivir entre ellos. ¿Quiénes eran las personas que les gustaba vivir entre los Kohanim? Aquellos que estaban interesados en escudriñar y aprender el Torah. De esa manera, con la renta de esas casas, de esas tierras, el Kohanim podía sostenerse, podía llevar alimento a su casa, a sus hijos, a su mispajot, y las personas que querían aprender Torah, ellos pagaban un precio por rentarle las tierras o las casas a estos levitas. Bueno, eran muy bendecidos los levitas. Hoy en día tenemos nuestra ciudad de refugio, hoy en día, y esa ciudad de refugio se llama Yahushua HaMashiach. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca, Él es nuestra torre fuerte. Hasta que pase la indignación, todo esto que está pasando a nuestro alrededor, en estos tiempos nosotros tenemos que seguir refugiados en Yahushua HaMashiach, en el Torah, como dice Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Ese verbo
es el Torah de Yahuwah, y nosotros tenemos que hacerlo carne en nuestra vida. Tenemos que estar permanentemente refugiados en Él y no separarnos. Si nosotros salimos, corremos el riesgo de que el vengador, el enemigo, venga y nos pueda matar. Esto es salir de su favor inmerecido. El camino está abierto y hay señales. El acceso a la ciudad de refugio, que es Yahushua HaMoshiach, es fácil, es sencillo, es práctico. Si la Ruach HaKadosh ha hablado a nuestro corazón, entonces no cerremos nuestro corazón a recibirle. Vamos a ver lo que nos dice el Sefer de Samar 34:18. Karob Yahuwah, cercano está Yahuwah a los quebrantados de corazón, los que tienen un contrito aliento, Dakei Rúa, un contrito aliento, Yohoshiyah, él, ¿qué dice? Salva. Yoho o yo Shia, él salva, como Yahushua HaMoshiach, ¿verdad? El ungido de Yahuwah. Verso 19. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todos ellos los rescata Yahuwah. Baruch haba b'shem Yahuwah. ¿Se da cuenta de lo impactante que es buscar nuestra ciudad de refugio? Que es Yahushua, porque para eso vino. Para eso está aquí con nosotros, para que nosotros vayamos a sus brazos, a su refugio, como dice que Él quiere cobijarnos con sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Es impactante. Todo esto trae a memoria muchas cosas donde dice que nosotros estamos bajo su cobertura, bajo su brazo, bajo sus alas, bajo la sombra. Esto es estar en la ciudad de refugio que es Yahushua. Esta palabra Kadesh, vamos a ver el significado. Véalo porque es muy importante. Estas ciudades de refugio, que son 6 ciudades, y dice Kadesh, lugar apartado o lugar de justicia. Este lugar es para los pecadores. Shekem significa espalda u hombro. Un refugio para los fatigados. ¿Estás fatigado? ¿Estás cansado? Hebrón significa asociación o comunión. Un refugio para los desamparados. Dice uno de los Samar, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, dice Yahuwah, yo te recogeré. Yahuwah no nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos hayan dejado, nuestros propios hermanos en la sangre nos hayan dejado de hablar por causa de Yahuwah, porque esto sucede. A mí me sucedió y actualmente tengo más de 20 años de que un hermano mío cercano a mí, de mi propia casa, de mi propia madre, de mi propio padre, se alejó completamente de mí por causa de comenzar a leer la Escritura. Pero yo tengo que obedecer lo que dice Yahuwah, no tengo que obedecer lo que mi propio hermano en sangre me está tratando de decir. Yahuwah se va a encargar de él, no yo. Yo no puedo convencer. Claramente la Escritura nos dice que la única persona que convence de pecado se llama Ruach HaKadosh. No se llama Abiyahu, no se llama José, no se llama Pedro, no se llama Juan, ni Carmen, no se llama. Se llama Ruach HaKadosh. Ella es la única que va a convencer a todas esas personas de pecado. ¿Cuándo va a ser? Cuando llegue su tiempo. No es en mi tiempo. No es cuando yo diga o cuando yo tenga que estarle duro y duro. No. Es cuando la Ruach HaKadosh venga a su vida y se revele, entonces va a tener su corazón dispuesto, preparado.
La siguiente ciudad de refugio, Bezer, significa castillo o fortaleza secreta. Este es un refugio para el débil, para el débil. Aquella persona que tiene debilidad con alguna área de su vida, Bezer es un refugio para la debilidad. Ramot significa alturas, seguridad frente al adversario. Y Golam, su prisión, su gozo o exiliados, es un refugio para los afligidos. Bueno, ya vimos el significado de estas 6 ciudades de refugio. Vemos el verso 9. Estas fueron las ciudades designadas para todos los Benei Israel y para el extranjero que habita entre ellos, para que puedan huir allí. Matará alguna persona por accidente, pudiera huir allá. Todo el que hiciera herir a una persona accidentalmente y no muriera de la mano del vengador de sangre hasta que esté delante de la congregación. El extranjero es mencionado aquí. Yahuwah comparte los beneficios, como cuando el Am Yisrael salió de Misrayim, de Egipto, también fue acompañado por extranjeros, los Ereb Rab, las naciones extranjeras o naciones mixtas. También sucedió con los Gabaonitas, que ellos buscaban la Shalom en Israel y se hicieron pasar por pobres, por viajeros que venían de lejanas tierras y que ya su lejem ya se había enmohecido, endurecido, y ellos hicieron un pacto. Yahuwah no hace acepción de personas, como nos dice el Sefer de Yohanan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Primero Yahuwah lo envía con Yahushua. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, dice Yohanan. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Estas son palabras textuales de Yahushua HaMashiach. La puerta está abierta para todo aquel que quiera acercarse con humildad y principalmente con Teshuvah, con arrepentimiento. En Aliyat Teshuvah, con Torah, a Yahuwah. Vamos a iniciar el capítulo 21 y aquí tengo todavía muchísimo que leer. Vamos en la hoja número 4 de 10, así es que vamos a acelerar un poquito esta lectura. Capítulo 21 de Yahshua, de Josué, verso 1. Y se acercaron las cabezas de los padres de los levitas a Eleazar el Cojén y a Yahshua el hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. De las 3 ramas de los hijos de Leví, es decir, los hijos de Gershon, de Kehat y de Merari, ellos no habían de recibir un lugar para habitar o no habían de recibir tierras como heredad. Ellos tenían que recibir y estar distribuidos entre las 12 tribus de Israel, porque cada una de esas 12 tribus le iba a otorgar tierras para que ellos pudieran habitar en medio de Israel. Los que tenían más tierra daban más, los que tenían pocas tierras daban menos. Debían ponerlo todo en consulta del Cojén Eleazar, quien recibía principalmente el consejo de Yahuwah. Así es que es como está establecido el orden. El Am Yisrael tenía que buscar el consejo del Cojén Hakadol, que era Eleazar, y Eleazar a su vez buscaba la dirección de Yahuwah, como lo hacía en la época de Moshe Rabbeinu y Aarón. Aarón era el Cojén Hakadol, y Moshe Rabbeinu, a pesar que Yahuwah le dijo que él sería como si fuera un Elohim, como si fuera ocupar el lugar de Yahuwah como Eloah, Moshe Rabbeinu, que iba a ser un juez,
sobre Faraón, también se había convertido como aquel que dirigía a Aarón. Aarón, siendo el Cohen Hakadol, buscaba la dirección de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu buscaba la dirección de Yahuwah. Y Yahuwah enviaba la respuesta. Algo que sucedió, que esto es para que lo tomemos en cuenta y lo podamos investigar sobre los Gabaonitas. ¿Se acuerdan que hablamos en el libro de Josué, capítulo 9, donde Joshua o Josué no consultó a Yahuwah, simplemente los aceptó? Pero bueno, esto habría que saber qué es lo que quiere decir. Verso 2. Hablaron a ellos en Shiloh, en la tierra de Canaán, diciendo: Yahuwah ordenó a través de Moshe darnos ciudades para morar, y con el campo alrededor para nuestro ganado. Aquí están hablando los levitas, y están hablando con Eleazar. Dice, esto lo ordenó Yahuwah, no es cosa de nosotros. Yahuwah dijo que nosotros íbamos a tener ciudades para morar alrededor de ustedes. Y además estas ciudades deberían de tener tierras alrededor, no solamente casas, sino también terrenos para sembrar, para poder sembrar y cosechar. Así que dieron los hijos de Israel a los levitas de su posesión, de su herencia, como ordenó Yahuwah, las siguientes ciudades y el campo que los rodeaba. Cada tribu dio con alegría y de acuerdo con la extensión de su heredad por instrucción de Yahuwah. El que tiene mucho dará mucho, el que tiene poco dará poco. Esto es proporcional. Este método puso a prueba la generosidad del pueblo. De esta manera Yahuwah permite que los levitas estuvieran esparcidos en todos los rincones de la tierra de Israel, y así los levitas estarían muy cerca del pueblo para instruirlos en los halajot de Yahuwah y enseñar el Torah. De esta manera enviarían formar una barrera contra la idolatría. Esto es algo que tenía que impactar principalmente al Am Yisrael, puesto que estaba habitando en una tierra que era de Canaán y que previamente habían sido expulsados por causa de la abominación, por causa de la idolatría, por causa de la promiscuidad sexual y toda la depravación que tenía esa tierra. Quiere decir que mientras fueron entrando a esa ciudad, se fueron mezclando, combinando con toda esa forma de vida equivocadamente. Tenía que prevalecer lo que el Am Yisrael venía en su corazón y lo que por durante 40 años había aprendido en el desierto. Pero no fue así. El pueblo, no diga que por falta de recursos no podían ir hasta Jerusalén. No había ningún pretexto de que no había recursos o de que no conocían el Torah o de que no había quien les enseñara, sino cerca de ellos, como dice Romanos capítulo 10, del 8 al 10, y Devarim, Deuteronomios capítulo 30, verso 14, que nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón, para que no digas, está en el Shamaín, está en la tierra, está del otro lado del mundo y no podemos ir. No hay ningún pretexto. El Torah de Yahuwah está cerca de nosotros para que nosotros no pongamos pretextos de que, pues yo no sabía, a mí no me dijeron, nunca había escuchado de ti. Yo no sé cuál va a ser el pretexto con el cual nos vamos a presentar delante del trono blanco. La distribución de estas 12 tribus, yo quiero que vean esta imagen, cómo fueron distribuidos. Vean esta imagen. La distribución de estas 48 ciudades, de los cuales 6 eran ciudades de refugio, y formaban 42 ciudades, que hacía un total en el cual el Am Yisrael, durante su recorrido de los 40 años en el desierto, que fueron 42 ciudades de refugio o paradas que ellos hicieron, esto está perfectamente relacionado, que lo vamos a hablar
al comienzo de la siguiente enseñanza. Oiga la cantidad de ciudades que fueron. 48 ciudades se le entregaron a los levitas, de los cuales 6, me voy a regresar. 48 ciudades, 8 y 4, 12. Nos habla de las 12 tribus de Israel. Quiere decir que de esas 48 ciudades que fueron repartidas a los levitas, había 6 ciudades de refugio. 6 representa el milenio. 6 representa el hombre. Esas 6 ciudades que fueron repartidas entre las 12 tribus de Israel fueron también conforme a la marcha que ellos tuvieron durante su recorrido. Primero fue Aarón. Los queatitas estaban al sur, llevando los vasos kadoshim, y los gershonitas estaban al este, llevando las cortinas y diversas telas del Ohel Moed, los meraritas que llevaban las tablas y los postes del Mishkan. ¿Se acuerdan? En la enseñanza, los ejércitos de Yahuwah, exactamente así fueron distribuidas estas ciudades. En Levíticos 25, del 32 al 34, se menciona que estas ciudades no estaban habitadas exclusivamente por levitas, sino que ellos podían arrendarlas y que ahí podían habitar toda persona que quisiera vivir en estas ciudades. Al término del jubileo, tenían que devolverlas. Este jubileo era cada 50 años. Ellos tenían que devolver las ciudades. Si el Cohen Hakadol o el familiar del Kohanín podía seguir arrendándola, entonces nuevamente se hacía un contrato nuevo. Para que de esta manera el pueblo estuviera entre los levitas y los levitas entre el Am Yisrael. No había prohibiciones de habitar en cualquier tribu de cualquier tribu. Así es que no había estas restricciones. Cada quien podía habitar en el lugar que quisiera y no había este tipo de límites. Verso 4. Y salió las porciones para los familiares de Keat, y tuvieron los hijos de Aarón el Cohen, que eran Levim, recibieron porciones de la tribu de Yahudá, de la tribu de Shimeón y de la tribu de Benjamín. 13 ciudades. Vean cómo fue esta distribución. Esto fue en el sur. Los Keatitas o Keat recibieron ciudades de Yahudá, Shimeón y de la tribu de Benjamín. Si ustedes se dan cuenta, en el mapa que acabamos de ver hace un momento, está la tribu de Yahudá. Dentro de la tribu de Yahudá, en medio, dentro quedó como atrapado la tribu de Shimeón, que eso fue de lo que hablamos la enseñanza anterior de Shimeón de Sirene. ¿Se acuerdan? Que estos dos personajes estaban muy perfectamente estructurados, en el cual iba a estar Yahushua HaMashiach, que es de la tribu de Yahudá, y Shimeón. Impactante esta relación. 13 ciudades. 13 nos habla de los hijos de Jacob, 12 varones, y Dina, la número 13. Se reparte la tierra en dos grupos: los que eran hijos de Aarón, que eran Kohanín, y los que no eran Kohanín. 13 ciudades que se encontraban cerca de Jerusalén, y las 3 tribus se encuentran al sur de Jerusalén. Verso 5. Y el resto de los hijos de Keat recibieron porción de las familias de la tribu de Efraín. Aquí están los dos grupos. Los que eran Kohanín recibieron en el sur, como lo acabamos de leer, en estas ciudades de la tribu de Yahudá, Shimeón y Benjamín. Y las otras ciudades, el resto que no eran Kohanín o levitas, dice que ellos recibieron las porciones entre las tribus de Efraín, de las tribus de Dan y de la media tribu de Manashet. Es decir, arriba, en el norte quedaron. Los que no eran de la familia de Aarón o no eran levitas, Leviim, quedaron al noroeste cerca de la familia de Aarón. Y los hijos de Gershon recibieron porción por sus familias de las tribus de Yissacar, de la tribu de Asher
y de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. 13 ciudades. Nuevamente reciben 13 ciudades. Ellos quedaron ubicados al norte y noroeste de Israel. Gershon era el hijo mayor de Leví, pero se designó en primer lugar a los hijos de Coat. Ellos recibieron 23 ciudades, mientras que Gershon recibieron 23. Los hijos de Merari, conforme a sus mispajot, sus familias de la tribu de Rubén, y de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Merari era el hijo menor de Leví, y su familia fue la última en recibir las ciudades. Eran pocos en número y solo recibieron 12 ciudades, de los cuales 8 estaban al este del Jordán y 4 al norte. Dieron los hijos de Israel a los levitas estas ciudades y con sus campos que las rodeaban, como había ordenado Yahuwah a través de Moshe por sorteo. Bueno, aquí aparece esta palabra por sorteo o por suerte. La palabra begorral, dicho de otra manera, por sorteo. Hicieron un sorteo para que se pudiera repartir esta tierra. Ellos dieron de la tribu de los hijos de Yahudá y de la tribu de los hijos de Shimeón, ciudades mencionadas aquí por nombre. ¿Y cuáles fueron para los hijos de Aarón, de la familia de los Keatitas, que estaban en medio de los Benei Leví? Para ellos fue el primer sorteo. Es interesante notar que a excepción de Ain, que es primavera en el verso 16, todas las ciudades de los lotes quedaron dentro de lo que posteriormente fue territorio de Yahudá. Según Primera de Reyes, capítulo 12, la capital de Jerusalén, la ciudad que escogida por Yahuwah de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Aunque los levitas del reino del norte abandonaron las ciudades y sus ejidos cuando ocurrió la gran rebelión de Yarabam, en español Jeroboam. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 11, verso 14. Y ellos pasaron, estas ciudades pasaron a Yahudá, de lo que nos habla el verso 9. Dice que estas ciudades fueron nombradas conforme a Primera de Crónicas, capítulo 6, del 54 al 81. 11. Ellos les dieron Kirjat Arba, el padre de Anac, esto es en Hebrón, en las montañas de Yahudá y con la tierra de Común que la rodeaba. Los campos de las aldeas de la ciudad y sus aldeas ellos dieron a Caleb, el hijo de Jefuné, como su posesión. Esto era en Hebrón. A los hijos de Aarón, el Cojén, ellos dieron una ciudad de refugio para el homicida, Hebrón, y con su tierra común, y Libná con su tierra común, y Yatir con su tierra común, y Estemoa con su tierra común. Es decir, esto que menciono, tierra común, son los campos, las tierras que están alrededor. Y Alón y su tierra común, y Debir con su tierra común, Ain con sus campos, y Yutá con sus campos, y Beit Shemesh con sus campos, 9 ciudades, estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gibeón con sus campos, Geba. Anatot con sus campos y Almón con sus campos, 4 ciudades. Esta ciudad de Anatón es la ciudad en que habitaba nuestro Nabí Yirmiyahu. ¿Usted lo recuerda? Yirmiyahu de Anatón, de ahí habitaba Yirmiyahu. Verso 19, todas las ciudades de los hijos de Aarón, los Kohanim, 13 ciudades con sus campos. De las familias de los hijos de Keat, que eran levitas, esto es, el resto de los hijos de Keat, recibieron ciudades de su porción de la tribu de Efraín. Ellos les dieron una ciudad de refugio para el asesino, Shechem en las montañas de Efraín y Geser por sus campos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Avino Jacob venía de Aram después de traer su
a sus esposas y a sus hijos, entraron por esta tierra de Shechem, que también hemos hablado ya sobre la bendición y la maldición que fueron pronunciadas en estas dos montañas que se encontraban una enfrente de la otra, y en medio, adelantito, se encontraba esta ciudad de Shechem. Verso 22. Kiryat Sabim con sus campos, Beit Jorón con sus campos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus campos, Gibetón con sus campos, Eijalón con sus campos, Gat Rimón con sus campos, 4 ciudades. De la media tribu de Manashe, Tanak con sus campos y Gat Rimón con sus campos, 2 ciudades. Todas las ciudades, 10 con sus ejidos, eran para la familia de los restos de los hijos de Kehat. Los hijos de Gershon, de la Mispajot de los levitas, de la media tribu de Manashe, ellos dieron una ciudad de refugio para el asesino Golán. De la ciudad de Issacar, Quillón con sus campos, de Berat con sus campos, Yarmut con sus campos, Ain Ganim con sus campos, 4 ciudades. De la tribu de Asher, Mishal con sus campos, Abdob con sus campos, Helcat con sus campos, Rehob con sus campos, 4 ciudades. De la tribu de Naftali, una ciudad de refugio para el homicida, Kedesh en Galil con sus campos, Hamot Dor con sus campos y Cartán con sus campos, 3 ciudades. Todas las ciudades de Gershuni, conforme a sus mispajot, fueron 13 ciudades con sus campos. Las familias de los hijos del resto de los levitas de la tribu de Zabulón, Yoqueneam con sus campos, Cartá con sus campos, Dimná con sus campos, Nahalat con sus campos, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Betzer con sus campos, que esta es una ciudad de refugio, Yatzá con sus campos, Kedemó con sus campos y Meifaat con sus campos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, una ciudad de refugio para el homicida, Ramoth en Gilat con sus campos y Mahanaim con sus campos, Heshbón con sus campos y Yaser con sus campos, 4 ciudades por todas. Todas las ciudades para los hijos de Merari conforme a sus mispajot. El resto de las mispajot de los Levim, sus porciones fue en total 12 ciudades. Todas las ciudades de los Levim, entre las posesiones de los hijos de Israel, 48 ciudades con sus campos. Aquí está ya el total de lo que fueron entregados a los levitas. 48 ciudades en el censo registrado en Números, Bamidbar 2662. Aquí había 23,000 levitas. Se puede pensar que los levitas recibieron más que cualquier otra tribu. Sin embargo, los levitas no tenían más que estas 48 ciudades con sus campos de pastoreo. En torno a ellas, el Am Yisrael tenía una gran extensión de tierras, así como sus ciudades. Así es como cada uno de los hijos de Leví se convirtió en una relación, en un vínculo para unir a las 12 tribus de Israel. Tenían estas ciudades, estas aldeas y sus tierras comunales, rodeándolos. Así serán con todas las ciudades. A Yahshua se le dio la ciudad de Tamat Serach. Así entregó Yahuwah a Israel toda la tierra de los cuales había jurado dar a sus padres. Ellos lo poseyeron y habitaron en ella. Y les dio descanso Yahuwah a todo su alrededor, conforme a todo lo que juró a sus padres. No obtuvo de pie un hombre contra ellos, de todos sus enemigos. Dice, y no estuvo de pie un hombre contra ellos, de todos sus enemigos. Todos sus enemigos entregó Yahuwah en sus manos. No cayó una sola palabra de todo el bien que había hablado Yahuwah para la casa de Israel. Todo se cumplió. Y todo esto tiene que ver exactamente con la venida de Yahushua HaMashiach
porque cuando Él venga por segunda vez, reúna a las 12 tribus de Israel y a cada uno va a asignar según y conforme a cada una de las tribus. Ahí es cuando nosotros vamos a saber de qué tribu pertenecemos cada uno de nosotros. Todo lo que las personas que enseñan que son de alguna de las tribus, ahí es cuando verdaderamente nos vamos a dar cuenta. Definitivamente nosotros, a través de la Ruach HaKodesh, que nos puede dar un indicio de qué tribu podemos ser, esto va a tener un impacto en nuestra vida, porque verdaderamente nosotros ya tenemos una identidad. Sabemos, por medio de la revelación de la Ruach HaKodesh, es como nosotros podemos tener un indicio. No quiere decir que sepamos pues toda la revelación y decir, yo soy de la tribu de Dan, yo pertenezco a la tribu de Rubén, yo pertenezco a la tribu de Manashe o de Shimeón o de Leví o de Yahudá, solamente por algunas características, sino hay cosas que la Ruach HaKodesh va hablándonos a nuestra vida. Yo no puedo asegurarles de qué tribu soy. Sin embargo, la Ruach HaKodesh, a través de la comunión que yo puedo tener con Abba Yahuwah, yo puedo suponer, no estoy asegurando, pero yo puedo suponer por la abodá que Yahuwah me ha dado, que yo pertenezco quizá a la tribu de Leví. Puede ser que yo pertenezca a otra tribu, pero por la abodá que Yahuwah me ha dado y que no ha iniciado hace 3 años, 4 años, sino que ha hablado Yahuwah a mi vida a través desde que yo era pequeño, y en mi crecimiento y en mi desempeño y de todos los campamentos que yo he visitado y he estado ahí, y Yahuwah me ha sostenido y actualmente Yahuwah me está sosteniendo en este lugar, yo puedo asegurar que Yahuwah me ha llamado a ser un levita, y puedo decir que yo pudiera ser de la tribu de Leví, pero eso está por confirmarse cuando Yahushua HaMashiach nos dé esa piedrecita blanca y nos dé nuestro nombre y nos diga de qué tribu somos. Entonces es cuando nosotros vamos a poder entrar por una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén y vamos a poder saber a qué tribu pertenecemos. Toda Rabba Yahuwah, porque nos ha rescatado de donde habíamos estado. Así es que esperen la segunda parte, va a tener otro nombre, y Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre usted. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Shalom Aleichem, Am Yisrael.